Ok, solo como un repaso de las lecciones anteriores, quisiera hacer mis jeroglíficos aquí. Muy bien. Quisiera hacer unos dibujos y hacerles una pregunta. ¿Ok? Solo para repasar. El primer paso es ganar. Luego. Luego. Y luego. Enviar. ¿Ok? Entonces estuvimos conversando acerca de el proceso que lleva una persona dentro del modelo, de la forma de trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros ganamos personas, ¿cómo? Por grupos, ¿verdad? Y también como un estilo de vida, ¿verdad? Amén. Ok, aquí debe decir vida. Muy bien. Cuando hablamos de consolidar, ¿qué estamos hablando? ¿De qué? Afianzar la decisión del nuevo creyente. Pero dentro de la forma de trabajar tiene que haber un acercamiento. ¿Qué más? Bautismo y el retiro, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de discipular, ¿de qué estamos hablando? Nuestra academia de discípulos, pero también también estuvimos hablando de otro tipo de discipulado. ¿Cuál es? El que le damos en experiencia a las personas, ¿verdad? Luego cuando se termina esta academia, las personas van a un retiro que se llama lanza. Señor, perdóname, ya esto me hizo sentirme mal. A un lanzamiento, ¿ok? Ok, entonces decimos que enviamos a las personas para ganar, ¿verdad? Ahora ellos van a ganar. Les hago una pregunta. ¿Cuándo aparecen los discípulos en el modelo de Jesús? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo aparecen los discípulos? ¿Cuándo decimos, este es un discípulo? Cuando una persona fue enviada, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, si pudiéramos hacer un gráfico pequeño, supongamos que aquí hay dos líderes, ¿verdad? Y tienen en su célula 4 personas, ¿verdad? Y de esas 4 personas, estas dos fueron a su grupo, se bautizaron, fueron a su retiro, estudiaron en la Academia de Discípulos y fueron enviados. Ahora, estos dos, ¿verdad? Que hay aquí. Ahora ellos son discípulos y van a empezar a ganar personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, la pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Cuándo aparecen los discípulos en el modelo de Jesús? Cuando son enviados. Ok, necesito que tengan seguridad en eso. Cuando son enviados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en el sistema. Pero en la vida real, ¿desde cuándo aparece un discípulo? ¿Desde cuándo? Desde que llega. Nosotros tenemos que ver a esa persona como un discípulo. ¿Están conmigo? ¿No están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Ok. Esto es muy importante. Tal vez es algo muy básico, pero es algo muy importante porque yo quisiera hablarles de discipulado hoy. Quisiera hablarles, 3 lecciones les voy a hablar, pero la primera será de discipulado y quisiera no hablarles de en sí del sistema, ¿verdad? Y al final les voy a hacer una pregunta que es muy importante, pero quisiera hablar de lo que había en el corazón de Jesús al pensar en un discípulo, ¿verdad? Y yo creo que esto es un detalle muy importante para que nosotros podamos crecer en el ministerio. En realidad la palabra discípulo tiene que ver con aprendiz, ¿verdad? Es una persona que tiene su maestro y aprende. También tiene que ver con disciplina, un poco. No es que nos van a disciplinar, sino es que practicamos esas disciplinas personales. Y entonces quisiera que fueran conmigo al libro de Marcos en el capítulo 3. Quisiera que fuéramos al libro de Marcos en el capítulo 3.
y poder compartir con ustedes acerca de algunos principios de la palabra del Señor, acerca de lo que es el discipulado. Dice la palabra de Dios, mas Jesús se retiró, ¿a dónde? Se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora bien, podemos entender que para este punto ya hemos visto varias lecciones de Marcos, ¿verdad? Cómo Jesús los ganó, cómo trabajó con ellos. Pero en este punto dice que él se retiró al mar con sus discípulos. No se especifica quiénes son sus discípulos, ni con quién lo hizo, nada más dice que con sus discípulos se fue al mar. La gente lo miró y lo siguió. Siguió la barca, ¿verdad?, hacia donde iba y empezaron a caminar para poder llegar al mismo lugar donde Jesús iba a llegar. Entonces Jesús va con los que en ese momento se llamaban discípulos, que podían ser cualquier persona de aquella multitud que le seguía. Me imagino que los que ya había llamado junto al mar eran algunos, pero debían haber otros. Y entonces cuando llegó al otro lado, ¿verdad? Él empezó a enseñar y a estar con la gente, pero algo de lo más importante en la historia de Jesús sucede cuando él llega al otro lado, ¿verdad? Recuerden que él está en el mar, entonces él sale de su barca y dice el versículo 13, ¿verdad? Recordemos que la gente lo siguió, milagros subieron, ¿verdad? Etcétera. Y ahora él se baja de aquella barca y entonces dice, después, ¿qué hizo? Subió al monte. Entonces, veamos a Jesús, viene en la barca, llega al otro lado, ¿verdad? Se baja, hace, bueno, lo que sucede ahí y luego empieza a caminar y se sube a un monte, ¿ok? Recordemos que Jesús está en el mar, la gente está en el monte, está escuchando la palabra. Pero entonces Jesús se baja de su barca y empieza a caminar. Me imagino que la gente le empieza a abrir paso y él empieza a subir, ¿verdad? Y cuando llega arriba va a ser una de las cosas más importantes que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. No la más importante, pero de las más importantes que hizo. Dice la palabra de Dios, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿a dónde fueron? A la casa, ¿verdad? Ok, ahora bien, entendamos esto. Jesús se abre camino en medio de la gente. La gente le empieza a abrir el camino y Jesús llega y se para arriba y dice, hoy voy a escoger a mis discípulos. Ahora bien, déjenme hablarles un poco de discipulado de aquel tiempo. En lecciones anteriores estuvimos hablando que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le hicieron una pregunta, ¿verdad? Ahora bien, Jesús Juan tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos. El discipulado no era algo nuevo, ¿me doy a entender? Lo que Jesús venía a establecer era una forma nueva. ¿Por qué? Porque así era como se hacía antes. Las personas venían a la sinagoga o venían a escuchar al maestro. Y cuando el maestro daba sus enseñanzas y lo escuchaban. Y cuando a mí me llegaba al corazón mucho aquella persona, entonces yo la escuchaba. Y al final yo me le acercaba y le decía, quiero que seas mi maestro. ¿Aló? Quiero que seas mi maestro, ¿verdad? Entonces ustedes miran a varias gente acercándose a Jesús diciéndole, quiero seguirte, quiero que seas mi maestro, ¿verdad? Tomando la decisión de seguir a Cristo por las enseñanzas que habían escuchado. Pero ahora Cristo viene a establecer otra forma. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿ok? Entonces, cuando vemos a Jesús, se sube al monte, dice, voy a escoger a mis discípulos.
Los que venían en la barca con él seguro pensaron, ay, yo creí que ya estaba escogido, ¿verdad? Dice, no, yo voy a escogerlos hoy. Ahora bien, pensemos en esto, ¿verdad? ¿Quién no quería estar en ese equipo? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado? Amén, ¿verdad que sí? Ahora bien, entonces yo me imagino la multitud. Jesús paraba al frente y dice, ahora sí voy a escoger, ¿verdad? Y entonces yo me imagino que Juan empezó a hacerse camino, ¿verdad? Y Pedro con la cuchilla y campo, ¿verdad? A ver si que me van a llamar hoy. Y el otro, ¿por qué? Porque van a escoger. Y entonces Jesús empieza. Tal. Yo me imagino que los de a la par, ¿qué Judas? Judas es un traicionero, ¿cómo le escogió? No, hombre, no sabe nada, usted cómo va a escoger, ¿verdad? Pero Jesús tenía un plan. ¿Alguien me está escuchando? ¿Verdad? Jesús tenía una idea. Jesús sabía, él no se fue a una sinagoga a esperar que la gente lo siguiera. Él fue a la calle para escoger la gente dispuesta. ¿Aló? Él no se fue a una sinagoga a dar enseñanzas o a un templo para que la gente lo admirara y dijera, wow, yo quiero ser tu discípulo, te voy a seguir. Y Jesús dijo, wow, con esa disposición vengan detrás de mí. No, Jesús pensó en la gente que nadie hubiera pensado. ¿Aló? Y entonces Jesús empezó a llamar a gente común y corriente, gente rechazada por el sistema. ¿Por qué les digo rechazados por el sistema? Porque desde niños a ellos los obligaban a aprender el Pentateuco y los mejores. Y desde los 5 años los mejores iban a ir creciendo, iban hasta convertirse en maestros. Los que no eran de los mejores regresaban a sus trabajos. ¿Y dónde encontraron a Pedro? Pescando. Entonces era importante saber y ahí en esa parte, ¿verdad? Jesús empieza a tomar una decisión y ahí es donde yo quiero hablarles hoy. Entendemos que en un sistema, cuando la gente es enviada, ahora se convierte en un discípulo. Pero lo que les quiero enseñar hoy es qué había en el corazón de Jesús a la hora de escoger a sus discípulos. ¿Ok? Quisiera hablarles de eso como un principio espiritual. Y lo primero que yo veo, entonces, está en el versículo 13. Vuelvo a leer para ustedes. Dice, después subió al monte y llamó así a los que el Padre le dijo. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿qué dice ahí? ¿Llamó a quiénes? A los que él quiso y vinieron a él. Ahora bien, déjenme hablarles de esto, ¿ok? Jesús, creo que, y esta enseñanza se llama los 4 pilares del discipulado, ¿ok? Si vemos el discipulado como una silla, estas son las 4 patas que lo sostienen, ¿ok? Y el primero de ellos es escoger. Diga conmigo, escoger. Ahora bien, pensemos por un momento que usted tiene la oportunidad, o bueno, es que suena muy duro este ejemplo, pero que usted fuera Jesús, ¿ok? Y viene a la tierra y va a escoger y va a empezar su ministerio y tiene que escoger sus discípulos. ¿A quiénes escogería? ¿Ah? Bueno, yo escogería al pastor Tiburcio y lo pondría con el pastor Raúl Vargas. Yo escogería a Marcos Brunet y lo pondría con, déjeme pensar, con Marco Barrientos, la célula de adoración, ¿verdad? Yo tomaría a Joyce Meyer, ¿verdad? Y la pondría con la pastora Hattie, ¿verdad? Y yo, claro, todo el mundo tomaría lo mejor. ¿Alguien me está escuchando? Lo que ya está hecho. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que nos enseñaron. Cuando íbamos a jugar fútbol, ¿verdad? Usted sabía que ahí estaban sus compañeros malos, ¿verdad? Y lamentablemente los que son malos siempre tienen la mejor bola, los mejores zapatos, el mejor uniforme y son malísimos. Y los que juegan bien ni zapatos tienen, ¿verdad? Y uno dice, qué injusticia la vida, ¿verdad? Que es lo que son mejores, porque nosotros, y usted no quiere escoger los malos, ¿verdad? Ahora pensemos en Jesús. Jesús dice, hey, yo puedo escoger. ¿Cuánta gente con todo el conocimiento increíble había en ese tiempo? Y Jesús no se fue a buscar a ellos. Jesús no se fue a buscar a la gente que ya estaba hecha, porque eran personas que les iba a costar más aprender. ¿Aló?
Jesús escoge personas sencillas que tal vez no son las capacitadas y les da un propósito y una vida porque sabe que esas personas son enseñables. Ahora bien, entonces no debo de saber nada para ser enseñable. No, el secreto es que a pesar de los años yo pueda seguir siendo enseñable. Esa es una característica muy importante. Y escoger tiene que ver con una responsabilidad. Más adelante en Juan podemos leer cuando Jesús empieza, voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él empieza a despedirse de sus discípulos y pareciera que está sosteniendo una oración con el Padre Celestial. Y entonces en un momento Él dice, los que me diste, aquí están, ¿verdad? Como solo se puede leer lo que Jesús decía, no lo que el Padre le decía. Tal vez en algún momento el Padre le preguntó, ¿dónde están sus discípulos? Y Él dice, los que me diste aquí están. Porque fue una decisión y el Señor llama a aquellas personas, ¿verdad? Ahora bien, siento que vivimos en un mundo donde la gente no quiere responsabilidades, ¿verdad? Entonces, no crean que eso es desde ahora, en este tiempo, que la gente no quiere responsabilidades. Desde el principio, el primer hombre no quería hacerse responsable. ¿Cómo, pastor? No, si yo... Bueno, vea, Adán se quedó dormido. Ve, los hombres no se sientan tan mal, ¿verdad? Se quedó dormido. Dios saca la costilla, ¿sí o no? Y hace a la mujer inteligente, fuerte, hermosa. Ninguna dijo amén, pero está bien. Eva era, aquí no hay nadie así. Ok. Y entonces aquella mujer llega y se la presenta a Adán, ¿verdad? Y esa mujer se llama Pati, ¿verdad? Como ustedes aprendieron, es Pati, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, ¿qué hubiera pasado si a Adán no le gusta? Ay, no, a mí no me gusta. ¿O qué hubiera pasado si Dios le pregunta, ¿cómo la quiere? Bueno, con cuello de jirafa, así, con patas de gacela para que sea veloz. No, ¿qué iba a saber? Mejor quédese dormido, yo sé lo que a usted le conviene. Yo sé lo que a usted le conviene. Y entonces le trae a la mujer. Si a Adán no le gusta a la mujer, no tenía otra opción. Tenía que salir con la mona o con alguna otra, ¿verdad? Pero mujer solo iba a haber una. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta es tu mujer, ahora tienes que vivir con ella, está bien. Luego pasa lo que pasa, viene el pecado. Y entonces Dios viene a Adán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Y qué responde Adán? La mujer que me diste, yo no la escogí, yo estaba dormido. Y tú me la diste. Ya, ahora, nosotros, en este tiempo, ahora. No, aprendamos, usted escogió. Esa es su esposa. Por eso la gente va al matrimonio. Esta es la mujer que Dios me dio. Yo le digo, olvídese, papá. Mire, hágase responsable. ¿Aló? Usted escogió esa mujer. Hay demasiadas mujeres en el mundo, usted escogió esa. Hay demasiados hombres en el mundo, usted escogió ese. Ok, ahora, como decimos en Costa Rica, pechugue, ¿ah? Y dele para adelante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos responsabilidad. Cuando la palabra habla de discipulado, habla de escoger. Si a usted le imponen personas, mañana usted va a venir donde el pastor a decir, las personas que me diste, yo con estos no. No, hermano, yo estoy, ¿ok? Escogiendo. Escoger es una de las partes más importantes porque genera responsabilidad. Hay cosas en la vida que uno escoge y hay otras que no escoge. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entre las cosas que podemos escoger nuestro esposo, nuestra esposa. Escogimos la ropa que tenemos hoy, la carrera que estudiamos. Escogimos, qué sé yo, ¿qué más podría ser? Escogimos nuestros amigos, los podemos escoger. Pero hay cosas que no escogemos, como la familia. Algunos dijeron, ay, sí, señora, pero nosotros no escogimos nuestra familia, ¿verdad que no? Nosotros no escogimos nuestro cuerpo físico, ¿ok? Aunque unos le agregan y otros le quitan, ¿verdad? Algunos ya van por la mansión de Dios, otros todavía están en el templo, ¿verdad? Pero uno pues
aunque uno no puede hacer cosas, uno no escogió su cuerpo físico. Y entonces, bajo ese concepto, hay gente que piensa que puede escoger su iglesia, cuando en realidad Dios es el que escoge. No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Ya? Y a veces pensamos, sí, yo decido quedarme aquí porque hay buenas luces y veo la tele y yo... No, hay gente que piensa así. Yo pienso que Dios te trajo a un lugar y te quiere bendecir en ese lugar. Y entonces, ahí es donde entendemos el concepto de escoger y la relevancia que tiene en el discipulado. ¿Ok? Tal vez hay personas viéndonos o aquí que no han escogido a alguno de sus discípulos, se los asignaron, alguien se fue y lo pusieron ahí, o sucedieron cambios y cosas. Y hay que aprender a decirle, Señor, si tú decidiste que esta persona esté aquí, yo voy a tomarlo como mi decisión y voy a decidir discipular a esta persona. Si van a haber otras personas que usted puede llamar y puede escoger. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes quieren trabajar y hacer discípulos. Siempre se van a agregar personas de otros lugares, de otras iglesias. Y usted dice, ay, qué bueno, usted sabe hacer esto y viene. En realidad, aunque esa persona sepa lo que sepa hacer, haga un alto en el camino y permítale a esa persona vivir su proceso de fidelidad, de enamorarse de la iglesia, de la visión. No agarre personas y las ponga rápido por una necesidad. ¿Oyeron? Sino déles el proceso a las personas. Y Jesús entiende que uno de los pilares principales del discipulado, número uno, es escoger. Escoger genera responsabilidad, ¿verdad? Al final, en los buenos momentos, usted dirá, bien, Señor, me dirigiste a tomar esta decisión. Esto es lo que vi. En los malos momentos, le van a permitir decir a usted, Señor, aquí es ayudándome porque yo tomé esta decisión. Ayúdame con esta persona. Yo sé que tú estás en control de todas las cosas. ¿Alguien puede decir amén por eso? Muy bien, número 2. Dice el versículo 14. Y estableció a 12, por primera vez le pone un número, para que fueran a predicar. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Para qué fue lo segundo que pensó Jesús? Y estableció 12 para que estuviesen con él. Ok, lo segundo que había en el corazón del Señor, entonces, era la relación. ¿Alguien me está escuchando? Ok, para poder discipular como Jesús lo hacía, es muy necesaria la relación con la persona. El modelo que predomina en este tiempo acerca de discipulado nos habla de enseñar Biblia, ¿sí o no? Estoy en el discipulado, sí, me están enseñando Biblia y Biblia y Biblia, y está bien, esa es parte del discipulado. Pero cuando Cristo llama a sus discípulos, Él dice, bueno, yo llamo a los que yo quiero, o sea, una decisión, una escogencia. Y lo segundo, Él dice, yo los llamo para que estén conmigo. Evidentemente, caminar con Jesús era caminar con la misma Biblia. Pero caminar con Jesús implica la enseñanza. Claro que implica la enseñanza, pero Jesús dice para que estuviesen con Él. Les voy a dar tal vez algún ejemplo. Aquel pescador, ¿verdad? En el mar. Estaba fracasando. Lava sus redes. Jesús hace aquel milagro. Aquel Pedro tiene aquella pesca increíble. Jesús se lo lleva. Pero hermanos, seamos honestos. En la sinagoga no nos comportamos igual como nos comportamos en la casa. ¿Aló? Y Jesús se fue con ellos a la sinagoga y estaban ahí. Yo me imagino que Pedro ahí, ¿verdad? Sí, yo ando con él. Este es el amigo mío, ¿verdad? Yo estoy con... Pero Jesús dice, una hora vamos a la casa. ¿Alguien me está escuchando? Parece, yo digo que es una verdad que todos sabemos, pero a veces nos cuesta reconocer. La gente no se comporta igual en la calle que como se comporta en la casa. ¿Alguien me está escuchando? Tal vez en la iglesia adoramos y cantamos y en la casa, cállese, todo amargado, ¿verdad? Y usted lo ve en la iglesia y lo ve y siempre viene y siempre sirve. Usted dice, qué discípulo más lindo. Y ni los hijos ni lo quieren ver. La esposa no se lo aguanta. Y usted dice, qué raro, este siervo se levantó el diablo contra él. ¿Cuál diablo, hermanos? El diablo es el que usted no ha visto, ¿verdad? Usted sabe que hay que caminar con la gente para poder conocerlos verdaderamente, ¿o no? Si nosotros solo hacemos un discipulado de Biblia y predicación, que está bien, hay que hacerlo, y no tenemos un tiempo para relacionarnos con las personas, ¿cómo los vamos a poder ayudar a mejorar? Amén.
Ahora, yo no estoy hablando, deseche a la gente que se porta mal. Le estoy diciendo que caminando podemos ver las cosas que hay que corregir. ¿Ok? En las relaciones que se ven las cosas. Entonces, hay muchas reuniones en el discipulado que no son solo Biblia, son compartir, son ver la relación entre el matrimonio, la familia, apoyarlos en las necesidades. Hay personas que vienen a la iglesia y no sé, una de las cosas que más nos cuesta reconocer a veces es que tenemos problemas económicos. Bueno, entonces solo en Costa Rica. Aquí no, aquí todo el mundo le va bien, ¿verdad? Pero una cosa es difícil reconocer, tengo un problema económico. ¿Alguien está conmigo? ¿Verdad? Muchísimo más en un discipulado. No sé por qué. ¿Verdad? Porque aquí estamos los discípulos, vamos a conquistar y todo, y usted con aquella deuda que lo tiene, ¿verdad? Sudando, y usted con ese problema y todo. Al final, usted trata de servir, pero no, el estrés de la casa, de la deuda, de allá, usted se enoja, todo su líder le dice, hey, no te veo igual, déjeme paz, y se va, por mí nadie se preocupó. Hermanos, no abriste tu corazón. ¿Aló? O tal vez usted está azocado económicamente y hay que hacer una actividad, hay que ir allá. Y su líder lo ay, mira el carro que me compré. ¡Qué bendición! Dios está contigo. Y el otro todo endeudado. ¿Verdad? Y uno dándole gracias a Dios por... ¿Me voy a entender? Ahora bien, ya me está diciendo que abra mis libros de economía para que toda la iglesia sepa lo que yo gano. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de acompañar. A veces nosotros no tomamos buenas decisiones y necesitamos gente que nos apoye. Mira, te veo muy estresado, muy cargado, ¿te está pasando algo? No, yo estoy bien. Dios está a mi favor. No, yo entiendo eso, pero a veces ocupamos hablar, ¿sí o no? Y esos tiempos de relacionarnos son importantes para establecer una relación de discipulado. Y Jesús lo sabía y estableció 12 para que estuviesen con Él. ¿Qué problema? En este tiempo hay demasiados predicadores, ¿sabían eso? Porque usted dice que eso es un problema, pastor, está mal. Todos deberían predicar, pero me refiero a que usted pone la televisión, hay predicadores, pone la radio, hay predicadores, viene a la iglesia, hay predicadores, viene a la universidad y hay predicadores, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que necesitamos ver el ejemplo de la gente, su vida. Y eso lo hace el discipulado, ese caminar juntos. Esa relación es muy importante. Ahora bien, lo tercero que dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice, y estableció 12 para que estuviesen con Él, ¿verdad? Y después dice, ¿y para qué? Enviarlos a predicar. Ahora bien, piensen en esto. Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Sufriendo. Hey, estén en vigilia y oren por mí. Estoy angustiado. Sí, Señor. Se va cuando vuelve. ¿Verdad? Eso está como cuando a veces uno dice, me voy a meter a orar. Señor, gracias, Señor. Me cayó el reposo, ¿verdad? El reposo del Señor me cayó, ¿verdad? Hey, ahora bien, Jesús sabía la debilidad de esos hombres, pero los trataba de impulsar, ¿sí o no? Y ahora Jesús dice, bueno, ahora sí, voy a enviarlos a predicar. El tercer pilar que sostiene el discipulado es el servicio. Vean, un discipulado no es un grupo de amigos, aunque somos amigos. Todos somos amigos y estamos aquí. No, se necesita servir para que el discipulado tenga vida. ¿Ok? Se necesita enviar. Entonces ahí dice para enviarlos a predicar. ¿Estamos de acuerdo? Él los envía a predicar. Ahora bien, les voy a dar un buen consejo. No envíe a nadie a predicar que usted no haya pasado tiempo con esa persona. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque a veces enviamos personas, ya tiene lanzamiento, váyase, ya usted ya eso, dele. Y usted en realidad, dentro de su corazón sabe que esa persona todavía no está lista. ¿Aló? Pero como ya terminó, eso es un sistema, ya terminó. No, hermanos, haga un alto. Y no estoy hablando de pecados o de problemas del carácter. Tal vez podemos estar hablando, ¿saben de qué? De disponibilidad de tiempo.
Esa persona está en la universidad, está trabajando, le queda 1 año, le quedan 6 meses, o tiene la esposa acaba de tener un hijo. No, usted vaya, porque, hermanos, por eso la relación es tan importante. Amén. Y ahí es donde Jesús dice, ok, esta es mi decisión. Aunque se me duerman en las vigilias, esta fue mi decisión. Aunque me dejaron solo, cuando vino el discípulo y me besó, me dejaron solo, me abandonaron, pero esa es mi decisión. ¿Alguien me está escuchando? Lo segundo, entonces, que Jesús está diciendo, para pasar tiempo con ellos. Esa relación va a hacer que nos acerquemos, que aprendamos los unos de los otros. Y entonces, en el tercer nivel, yo diría, está el servicio. Hay que enviar a la gente a servir. No hay nada que encienda más su corazón que servir a los demás. Se los vuelvo a decir, no hay nada que encienda más tu corazón que servir a los demás. ¿Alguien está conmigo? Servir a los demás es una clave importante del discipulado. Ahora, ve a servir. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo ahora? Que a veces mandamos a la gente, vaya para aquí, vaya para allá, vaya para acá, haga esto. Y en realidad ponemos a trabajar más a la gente de lo que las ministramos y les servimos. Un líder debe ser sabio. ¿Me van a entender? El mismo tiempo de un muchacho adolescente no es el mismo tiempo de un hombre casado con hijos. ¿Aló? Y necesitamos ser sabios. Y a veces tendemos es que estos tres siempre, no sé si ustedes serán todos así o ustedes verán en el discipulado, pero siempre hay personas que allá decimos que no se arrugan, ¿verdad? Le entran a todo, ¿verdad? Ahí hasta el culto de mujeres van, ¿verdad? Y son hombres. Y no pierden nada. Y hay otros que no son así, ¿verdad? Y entonces decimos, estos sí son porque van a todo. Cuidado, hermanos. Tenemos que ser buenos administradores. Mira, estás yendo a muchas cosas, quédate con tu familia. Vos, ayúdame con esto. Yo voy a cubrirte acá. ¿Alguien me está escuchando? Eso es discipulado. Pero la gente, ¿por qué se queja? Es que me ponen. Ya yo me fundí, me voy. Y dicen, este modelo no sirve para nada. No. Esto no puedo decirlo así, pero se me va a salir. El que no lo hizo bien fue el líder. ¿Me va a entender? Quemó a las personas. Y hay que aprender a decir, no, usted quédese en su casa. ¿Me va a entender? Yo les digo algo, yo tengo discípulos y todo, y a veces yo los veo que están muy, yo los llamo y les digo, venga, váyase a pasear. ¿Cómo? Sí, váyase a pasear. No, vengan 2 semanas, tranquilo. Yo lo cubro aquí. Y ellos se van y cuando regresan están... ¿Alguien me está escuchando? Porque hay que ser buenos administradores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente que se queja de que no tiene tiempo, de que la familia no la ve, de que esto, que aquello. Y en realidad nosotros como líderes debemos aprender a discipular, ¿verdad? Yo no sé, no he estudiado eso, confieso, pero no sé cuántas veces Pedro en esos 3 años fue a ver a la familia, ¿verdad? Tendría que leer un poco más y estudiar de eso. Pero yo me imagino a Jesús como buen administrador de la vida de sus discípulos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que aprender en esa parte de servicio. No debes de tener un discípulo que no lo pongas a servir. Oiga, que no estoy diciendo que no lo pongas a predicar, porque a veces no todos somos predicadores, ¿verdad? Pero tal vez hay que poner a la gente a servir, eso nos activa. ¿Alguien está conmigo? ¿Verdad? Y además a veces no nos hace tan malo predicar, ¿verdad? Porque eso nos reta, nos ayuda, pero es importante poner a la gente a servir. ¿Están conmigo? Por último, dice, versículo 15, dice, y que tuviesen, ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ahora bien, entonces dice, esta es mi elección, escoger, es el primer pilar. Luego, lo hago para que estén conmigo, ¿sí o no? Relación. Número 3, y ahora sí los voy a poner a predicar. Y por último, ¿qué dice? Les voy a dar autoridad. Ahora bien, oigan qué tremendo esto. Servir no es lo mismo que tener autoridad para hacerlo. ¿Ok? Jesús dice, yo le voy a dar autoridad a ellos. ¿Ok? Él sabía que parte del discipulado es dar autoridad que yo he recibido.
¿Estamos de acuerdo? No hay nada más difícil que tener toda la responsabilidad, pero no toda la autoridad. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Bueno, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son hermanos mayores? Hermanos, ahí veo varias manos. ¿Verdad? Cuando sus papás iban a salir, ¿verdad? ¿Sí o no? Les dejaban a ustedes toda la responsabilidad, pero ustedes no tienen toda la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo soy el segundo en mi casa. Mi hermana mayor es muy mandona, que no quede en el video, ¿verdad? Y me regaña mucho, ¿verdad? En aquel tiempo, y yo era medio terriblón. Cuando mis papás decían, vamos a ir al culto, se quedan y está a cargo Susana, ¿verdad? Arriba. Y entonces yo decía, ven, mis papás cerraban la puerta. ¡Ah! Cálmese, cálmese. ¿Usted quién es? Le decía uno, ¿verdad que sí? Aquí todos somos iguales, somos hermanos. Bueno, solo yo soy así, ahora me siento tan mal, ¿verdad? ¿Cómo le cuesta a uno sujetarse a los hermanos mayores? ¿Sí o no? Porque uno no los ve con la autoridad de sus papás. Los papás se van. Nos lo dejaban al hermano mayor con toda la responsabilidad, pero sin toda la autoridad. Y es cansado servir así. Es cansado estar sirviendo en un grupo, pero no tener la autoridad. Y Jesús dice, yo les voy a dar autoridad para sanar enfermos. Les voy a dar autoridad espiritual que venga a nosotros. ¿Por qué? Porque con esa persona que tiene una seguridad, que ha sido escogida, con esa persona que se ha pasado tiempo, ha vivido ese tiempo de formación y de palabra, con esa persona que se ha puesto a servir, ¿verdad? Y se ha trabajado. Esa es la persona que recibe autoridad. Si quieres conocer a alguien, dale autoridad. ¿Ok? Pero si quieres conocerlo verdaderamente, quítesela. ¿Aló? ¿Por qué? Porque a veces tenemos personas que están sirviendo. Usted dice, bueno, ahora usted es la autoridad. Y aquí en esto. El día que, ay, sí, yo voy a servir, gracias por ponerme aquí. Como se enseñorea el asunto. Y al final se dice, mira, te siento mejor, ya no tengas esa responsabilidad. Esta iglesia. Hermanos, de verdad que esto es algo serio. ¿Alguien me está escuchando? Y está implícito en el discipulado. ¿Alguien está conmigo? ¿Verdad que sí? Y a veces uno da autoridad y la gente no se comporta bien cuando le dices, no, dámela de regreso. Tienes que trabajar en esto. Es un gran problema. ¿Cómo se sostiene eso? Con una relación sana. ¿Alguien me está escuchando? Cuando hay una relación sana, la persona te ama, tú amas a esa persona. Es una relación que va y viene, y entonces en ese tipo de relación usted puede corregir, amar, hablar. Pero cuando no hay relación y usted trata de corregir, lo que va a generar son fricciones, ¿verdad? Y esa autoridad espiritual Jesús se la da a los discípulos, nosotros la recibimos de Dios, pero también leímos que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti o sea, Dios honró a Pablo confiándole esa unción que él le traspasó a Timoteo. Entonces nosotros debemos de estar claros en esta parte, que no es nuestra autoridad, que es la autoridad de Dios, que hay dones y talentos en los cuales la gente puede fluir y hay que ponerlos a fluir en eso. Pero también que hay una formación de carácter y si se están maltratando personas, si hay cosas que no están pasando, hay que llamar a esa persona. Porque no puede seguir haciendo daño a lo más importante que hay en la iglesia. Las almas. Lo más importante que Dios nos ha confiado, las personas. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y entonces Jesús dice, yo les voy a dar autoridad. Y luego entonces da los nombres. ¿Aló? Qué importantes son los nombres. Nadie dijo amén. Pero para mí los nombres son importantes, ¿verdad? Porque ya usted sabe quiénes son. Generan responsabilidad. ¿Alguien me está escuchando? No, que nadie sepa que nadie sepa ¿qué es esto? ¿Ah? No quiero que nadie sepa que yo, no, ¿cómo que no quiero? Hermanos, esa es la responsabilidad del discípulo. ¿Aló? Y entonces la Biblia empieza a mencionar los nombres de aquellos hombres afortunados que caminaron al lado de Jesús como sus discípulos. Y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces predicamos y hablamos de los errores de ellos y todo. Pero yo le voy a decir algo, ser discípulo de Jesús en ese tiempo no era nada fácil, ¿verdad? No era nada fácil.
Y yo creo que ahorita tampoco es fácil. Pero en ese tiempo ellos de verdad nos enseñaron, y en la palabra de Dios queda clara sus dudas, sus temores, sus debilidades, sus fortalezas. Pero también queda claro que hay un antes y un después de un caminar con Jesús y una llenura del Espíritu Santo. Amén. Y que vean, y les voy a decir algo con toda humildad y honestidad. Esos hombres nunca crecieron lo que tenían que crecer hasta que Jesús no estuvo a la par de ellos. Jesús siempre estuvo porque Él dijo, yo estaré con los... No, yo entiendo eso. Pero estoy hablando que ese caminar terrenal con Jesús, que ellos vivieron, que ninguno de nosotros tal vez vivió de esa misma manera. Escúchame bien, cuando Jesús partió y dejó el Espíritu Santo, y ellos, aunque lo tenían en su corazón como lo tenemos nosotros, y caminaron así, el que no estuviera Jesús los hizo madurar, crecer y desarrollar todo lo que Jesús había sembrado. Y así pasa, hermanos. A veces nosotros no queremos tomar la responsabilidad, pero no hay forma de que crezca si no toma la responsabilidad. ¿Aló? Esa es la forma de hacerlo. Y Jesús estará con nosotros, Él lo dijo. El Espíritu Santo nos llena, pero necesitamos tomar la responsabilidad. Como yo le digo a mis discípulos, hay cosas que solo se aprenden en la cancha. ¿Ya? Con esto voy a terminar esta primera lección. Pregunta del millón. ¿Están listos? Amén o no amén. Bueno, gracias. Necesariamente, cuando la persona ha asistido a su grupo, ya cumplió con el bautismo, su retiro, en su academia de discípulos, y fue a un lanzamiento y es enviado, ¿necesariamente se hace un discípulo? No necesariamente, no. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Debe de haber un sistema que lo haga perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué no lo buscamos? Porque ese sistema no existe. ¿Alguien me está escuchando? ¿Aló? ¿Por qué? Porque este modelo de trabajo que nos facilita el hacer discípulos lo sostienen estos principios. ¿Aló? Usted puede tener cualquier otra forma de trabajar que si usted no se relaciona con la gente y no les da autoridad y no los escoge y no los llama y no pasa tiempo con ellos, les enseña Biblia, los trabaja, ellos tampoco podrán llegar a ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Aló? No va a haber formación, no va a haber trabajo. ¿Por qué es lo que le estoy diciendo? A veces nosotros le confiamos la formación de una persona a un sistema y eso no puede ser así. La formación está en nuestros corazones, en el objetivo que estas personas tienen en la vida, servir a Cristo, formarle una pasión. Y aquí es donde vuelvo a retomar un punto que vimos anteriormente. Yo enseño lo que sé, pero reproduzco lo que soy. ¿Aló? Y a la hora de hacer un discípulo, usted le podrá enseñar toda la Biblia del mundo, pero él se va a empezar a comportar como usted se comporta. ¿Ok? Porque el ejemplo arrastra. ¿Ok? Y ahí es donde necesitamos decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en la formación de nuestros discípulos y que cuando usted llegue a dar su discipulado, que usted diga, bueno, estas personas, yo las escogí, voy a tener tiempo con ellos y ahí va a haber palabra y todo, los tengo que poner a servir. No sé si a usted le está pasando que tienen personas que no quieren servir. Es necesario que haya servicio en el discipulado y luego con eso viene la autoridad, esa autoridad que nos hace crecer y desarrollarnos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Entendemos lo que es un discípulo? Yo creo que quisiera decirles que esta es la mejor teoría y que así es como va a pasar, pero no es así. Cada uno tiene que aprender a relacionarse, a trabajar con las personas y a tener al Espíritu Santo como su guía. Amén. ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que aconsejar? ¿Qué necesita esta persona? Y vivir esos procesos con las personas. Amén. Acompañar. Y creo firmemente que el Señor está trayendo discípulos a esta casa. Amén. Y va a traer más. Y conforme usted se prepare, además bíblicamente, pero estoy hablando en su corazón para recibir, para amar, para trabajar con ellos, yo sé que Dios te va a confiar más. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Padre, en el nombre de Jesús,